Ahora sí vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Damos la bienvenida a otro invitado de lujo para esta mañana, el economista Iván Ruiz. Él es analista económico y vamos a analizar la coyuntura económica del país. Economista, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, Gustavo. Esos son sus nombres. Un gusto estar aquí y gracias por la invitación que me han realizado. Economista, tengo un destello de, no sé si es su ventana, que hay mucha luz. Me voy a cambiar de lado para que se pueda... Muéchenos acá. Sí. Muy bien, economista, excelente. Mejor que ese lugar donde se puso, no puede haber. Perfecto, yo creo que ahí estamos mucho mejor. Realmente sí, la preocupación de todos los ecuatorianos. No Oiga, ¿qué piensa, economista, del presidente que dice que para que coman bien, se coman un plato y luego un plato fuerte y luego el postre, hay que trabajar duro, así como trabaja él? Bueno, tenemos que en el caso ecuatoriano 4.5 millones de ecuatorianos viven en el orden de $3 diarios. Dígame usted, eso por un lado, y tenemos un 37% de niños con desnutrición infantil. Si usted se levanta a las 4 de la mañana en el campo y trabaja hasta las 6 de la tarde y percibe ingresos de $2 o $3 diarios, no es que sea usted un vago, no es que usted no trabaje. Lo que pasa es que su salario no le alcanza para tener una comida digna. O sea, si usted tiene un 37% de desnutrición infantil, esos jóvenes y esos adultos van a tener un problema en su desarrollo cerebral y en sus capacidades intelectuales. Y ese va a significar un costo altísimo para el país. Es gente que trabaja todos los días. Mire, una persona que se levanta a las 6 de la mañana y que va a vender en la calle sus productos, trabaja hasta las 6, 7 de la noche, entre 10 y 12 horas diarias, y recibe ingresos de 3 o 4 dólares diarios. ¿Esa persona es vaga? ¿Esa persona no trabaja? Eso es lo que le quisiera decir al señor presidente. El Grupo Noboa ha manejado este país o ha cogobernado este país en los últimos 40 años al menos, y en algunas presidencias ha tenido entre 3 y 5 ministros. Han estado en Junta Monetaria, tuvieron un presidente que fue León Febres Cordero, recuerde, vinculado muy cercano al Grupo Noboa. Igualmente en el gobierno de Lenín Moreno, en el gobierno de Guillermo Lasso e inclusive en el gobierno de Rafael Correa, ellos tuvieron algunos ministros y alguna influencia decisiva en el gobierno. Entonces, para ellos, si usted nace en una cuna con una fortuna en el orden de los 3.000, 4.000 millones de dólares, entonces usted recibe eso caído del cielo, sin que usted haya trabajado, sin que usted se haya esforzado. Fue su abuelo el que trabajó, el que se esforzó, el que logró armar el imperio del Grupo Noboa. Vale la pena leer el libro de Isabel Noboa sobre Luis Noboa Naranjo, y vale la pena leer un editorial también que hizo Álvaro Noboa en el diario, no sé si El Universo, en El Expreso, en los años 90, sobre mito o realidad de Luis Noboa Naranjo. Entonces yo creo que debería un poco ubicarse, señor presidente, ver un poco la historia propia de su familia y el gran esfuerzo que hizo su abuelo para armar el imperio que hoy tiene el Grupo Noboa, y gracias a ese imperio es que él llega a la presidencia de la República, aparte de toda la publicidad que le hicieron a Noboa, pues fue un muñeco el que le dio la ganancia a la presidencia a Noboa, y el que menos habló en la campaña electoral, y precisamente porque el que menos habló es el que gana la presidencia, porque usted le ve que él no puede sostener una conversación, una discusión, un debate de más de media hora, y más aún, no tiene una visión estratégica de país y ni siquiera conoce la realidad socioeconómica de este país. Un poco hoy hay uno que otro comentario, su grupo de asesores, y un poco ha cumplido los compromisos de campaña que él habrá tenido con ciertos grupos económicos, como fue la condonación de deudas, entre otras, y el incremento del IVA. Esa es mi opinión personal respecto a lo que él opina. Los ecuatorianos son muy trabajadores, y yo quiero aquí un poco señalar, hay un libro de uno de los testaferros de la oligarquía, yo le diría en términos de Jaime Roldós, el recadero de la oligarquía,
que es Osvaldo Hurtado Larrea, en que él tiene un libro que se titula La costumbre de los ecuatorianos. Entonces él un poco quiere decir los ecuatorianos son dejados, los ecuatorianos son vagos, a los ecuatorianos no les gusta trabajar. Y mire, eso no es cierto. No es cierto, porque la gente día a día está trabajando. Están trabajando en el campo, están trabajando como jornaleros, están trabajando. Tanto es así que tanto ecuatoriano migra a los Estados Unidos y la mayoría son exitosos en Estados Unidos y salen adelante en los Estados Unidos. ¿Cuándo publicó este libro? ¿Cuándo publicó este libro Osvaldo Hurtado? Osvaldo Hurtado se llama La costumbre de los ecuatorianos. ¿En qué año lo publicó? En el 2018-2019. ¿No? Porque se olvida que él fue presidente de la República también. ¿Y qué hizo cuando fue presidente de la República? Fue terrible. Pero hay tres momentos de Osvaldo Hurtado Larrea. El primer momento es cuando él era vicepresidente de Jaime Roldós Aguilera. ¿Recuerda usted? Cuando era vicepresidente de Jaime Roldós Aguilera, él era director del CONADE, manejaba el Consejo Nacional de Desarrollo que había en el Ecuador y elabora un plan de desarrollo económico de 4 tomos. E inclusive él plantea la necesidad de consolidar el Estado y de desarrollar infraestructura y el desarrollo económico a través de la planificación económica. O sea, ahí era de izquierda o centro. Ahí era, digamos, de izquierda o planteaba la necesidad de tener un Estado planificador. En el año 82 empiezan las primeras políticas de ajuste. Quiero hablar un poco la coincidencia, porque ahí aparece el gobierno de Ronald Reagan, el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra y Reagan en los Estados Unidos. Y un poco empieza a incidir en el Ecuador el Fondo Monetario Internacional. Y claro, como testaferro de la oligarquía y testaferro de los organismos internacionales, empiezan los primeros programas de ajuste en 1982 con Osvaldo Hurtado Larrea. Y en el año 1983 se firma la primera carta de intención, precisamente con Osvaldo Hurtado Larrea. En ese entonces era gerente del Banco Central Mauricio Dávalos, un economista extremadamente decente, y después Abelardo Pachano Bertero, que fue gerente y luego fue el dueño de Produbanco. Y que en estos días, te cuento Abelardo Pachano nos está dando recomendaciones de lo que hay que hacer y qué pasaría si no se aprueba el IVA. Mire, eso es terrible porque conociendo la historia sale precisamente Osvaldo Hurtado, Alberto Dajic, Abelardo Pachano y y Augusto de la Torre. ¿No? Es increíble, pero digamos, todos estos, como diría Jaime Roldós Aguilera, insolentes recaderos de la oligarquía. Ellos saben perfectamente que el incremento del IVA del 12 al 15% va a generar recesión, va a generar desempleo, van a disminuir las ventas de las empresas, la gente va a consumir menos y muy probablemente disminuya la recaudación tributaria. Más aún, cuando se estima que la tasa de crecimiento de la economía para el año 2024 va a ser del 0.8% y muy probablemente sea de cero. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es importantísimo, ecuatorianos, que se haga una auditoría internacional, que puede ser la CEPAL, por ejemplo, que haga una auditoría a las estadísticas de base, que son las encuestas que realiza el INEC, como por ejemplo el índice de precio al consumidor, la encuesta de empleo y desempleo, el censo de población y vivienda, entre otros. Y también se haga una auditoría a las estadísticas de síntesis que elabora el Banco Central, porque en última instancia ya no hay credibilidad en la información estadística que están generando estas instituciones. Ese es el problema que tenemos cuando usted ve que la inflación está en 1% y se estima para este año en 2.1%. Pero cuando usted va al mercado o usted hace un seguimiento alternativo al índice de precio al consumidor, ve que la inflación está por sobre el 10%. ¿Y cómo hace usted esto? Simple, amigos, ustedes pueden llevar su propio índice de precios. ¿Saben cómo? Simplemente van al supermercado un mes, realizan las mismas compras, les llega el recibo de las compras, el próximo mes realizan las mismas compras y ven cómo ha evolucionado los precios.
Entonces, ecuatorianos nos están mintiendo. Por esa misma razón se precisa una presión social para que se haga una auditoría a las estadísticas de base, a las estadísticas de censo, y adicionalmente tenemos que en el censo de población y vivienda, de 18 millones y pico de ecuatorianos que había, hoy disminuyen a 17 millones. Cambia toda la información estadística de síntesis, es decir, el nivel de ingreso per cápita, el número de la población, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ir generando alternativas para poder hacer un análisis socioeconómico de la realidad. Pero ahora, refiriéndome a estos tres personajes de hace 40 años que deben estar por sobre los 70 años, Osvaldo Hurtado Larrea, Abelardo Pachano Bertero, Alberto Dajic, a quien León Febres Cordero le denominó como terrorista económico, y Augusto de la Torre. Cada uno tiene su rabo de paja. Y veamos qué es lo que pasó durante la década de los 80 y de los 90, cuando ellos estuvieron o de gerentes del Banco Central o manejando la política económica en el Ecuador. Yo me he asustado de los datos porque me puse a revisar cómo esta gente, empecemos con Osvaldo Hurtado, el tema de la sucretización de la deuda privada, en que se sucretizó a 100 sucres por dólar. Y tenemos que se dio un periodo de gracia, pasó de 1 año a 4 años y medio. Extendieron plazos de pagos de 3 a 7 años y se congeló la tasa de interés en 16% cuando las tasas comerciales vigentes superaban el 28%. Y cuando empezó el tipo de cambio, estuvo en 500, 600, 700, 800 y 1000 sucres por dólar. Se congeló a 100 sucres por dólar. Mire toda esa transferencia y todas las pérdidas que tuvo el Estado ecuatoriano con la sucretización de la deuda. Pero eso no es todo. Eso hizo Osvaldo Hurtado Larrea en el año 83, sucretizando la deuda. Pero lo peor que hizo Osvaldo Hurtado Larrea es en la transitoria de la Constitución del 98, y les voy a leer, ecuatorianos, para que vean quién es Osvaldo Hurtado Larrea. 42ª, hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de 2 años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia a las personas naturales, depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación. Con esta disposición constitucional se dejó la puerta abierta para que en caso de crisis financiera sea el Estado ecuatoriano a través del Banco Central del Ecuador, la institución que otorgue créditos a bancos en crisis. Adicionalmente, en diciembre de 1998, el gobierno creó la Agencia de Garantía de Depósitos AGD. Pero eso no es todo, ecuatorianos. Eso no es todo. Del señor Osvaldo Hurtado Larrea. Lyndon LaRouche, precandidato a la presidencia de los Estados Unidos en el año 2000. 28 de enero, yo conozco la situación de Ecuador. A Ecuador se lo está destruyendo, lo destruyen la Organización de los Estados Americanos y el Fondo Monetario Internacional, lo destruye el Departamento de Estado encabezado por Madeleine Albright. Deliberadamente, dijo el precandidato presidencial estadounidense Lyndon LaRouche en un diálogo telefónico que sostuvo el domingo 23 de enero en 52 juntas de delegados del Partido Demócrata del Estado de California. ¿Y quién creen ustedes que estaba atrás de algunas instituciones de estas? Osvaldo Hurtado Larrea. Y aquí tengo yo el documento. Miren, porque esto desapareció luego del Internet. Entonces, eso es la historia de Osvaldo Hurtado Larrea. La historia de Alberto Dajic es igual. Recuerden cómo desapareció el FONAPRE, CEFCA, el CONADE, desapareció el INESEL, instituciones públicas ¿Quién desapareció cruciales. en Provip, doctor? ¿Perdón? En Provip, ¿quién desapareció? No recuerdo quién desapareció en Provip, pero creo que estaba todo en la política estratégica de Sixto Durán Ballén No, y de Sixto Alberto Durán fue. Dajic.
Sixto Durán Entonces, desapareció en Providencia. esa es la historia. Y con Augusto de la Doctor, Torre... perdón que le interrumpa. El perjuicio al Estado con la sucretización de la deuda, ¿cuánto podría haber sido económicamente en dólares? Perfectamente más de unos 3.000 millones de dólares. Y el prejuicio de la dolarización, más de 13.000 millones de dólares. Es decir, se beneficiaron grupos puntuales, personas puntuales, los grupos económicos que han manejado este país los últimos 100 años al menos. ¿Y quién fue el responsable de esa sucretización? Osvaldo Hurtado Larrea. Mire, aquí está, yo estaba mirando, ¿no? Lo de Osvaldo Hurtado Larrea. Como un tipo que cuando entró con Roldós porque era progresista, después cambió. Vaya usted a saber, y dio un cambio radical. Inclusive tiene un libro que se llama... Hurtado terminó también con el plan de alfabetización que empezó Roldós, me parece, ¿no? No estoy seguro, no recuerdo esa parte, pero realmente recuerdo el plan de ajuste en 1982, tengo yo el plan ese, y luego en 1983 en que se firma la primera carta de intención, y luego tenemos 14 cartas de intención hasta el año 2003. Pero yo ¿qué le parece verlo a Hurtado ahora dando recomendaciones de lo que tiene que hacer el país para salir de la crisis? Mire, es un sinvergüenza, porque en última instancia, ¿qué están pensando? ¿En qué están trabajando? Porque no es que nuestra oligarquía está pensando para el próximo año o para dentro de 2 años. Piensan estratégicamente en 5 o 10 años. Mire usted cómo pensaron y cómo trabajaron para entrar a la dolarización y crear la crisis financiera del 99. Eso empezó a trabajarse desde Osvaldo Hurtado. Y luego el año 96, ustedes tienen el tema del Banco Continental, en que el Banco Central le entrega 540 millones de dólares de la reserva al Banco Continental. Y eso estuvo el señor Augusto de la Torre, funcionario del Banco Mundial y jubilado del Banco Mundial. O sea, esa es la historia del señor Augusto de la Torre. Pero yo quiero señalar qué es lo que pasó en la década de los 80 y de los 90, periodo 1981-2000. Miren, el arroz pasó de 16 sucres del kilo, escuchen ecuatorianos, de 16 sucres del kilo a 11.750 sucres. ¿Eso fue en qué año? En el año 1981 el arroz valía 16 sucres el kilo. ¿Se multiplicó por cuánto? Bueno, bien, es 11.750. Ya puede imaginar la tasa de crecimiento y de inflación que tuvimos, que es una locura. Pero la gente no comía arroz, yo me recuerdo. Yo recién ese es el dato más alarmante. Yo tenía en ese tiempo 5 años, 6 años creo. Bueno, yo ya entré al Banco Central, entré al Banco Central en el año... No, tenía un poco más. Yo estoy equivocado, tenía un poco más. Bueno, yo ya tengo 68 años. Yo entré al Banco Central, al Departamento de Previsiones Macroeconómicas, y trabajé hasta el año 2003 y viví toda la política de ajuste. Es decir, lo que estoy diciendo no es cuento, porque trabajé en las previsiones macroeconómicas. Es decir, es quien calculaba el Producto Interno Bruto, calculaba el PIB nominal, el PIB real, programa de actividad, etcétera, etcétera. Ese era mi trabajo. Economista, le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que tiene inquietudes. Hace rato está que quiere preguntar. Gustoso, espero no aburrirles, pero quería dar los datos, si usted me permite, de los precios. Y Por cómo favor. Evolucionaron los precios en los 80 y en los 90. Vamos, T3, denos ese dato. el teléfono, las 100 llamadas, costaba 57 sucres, pasó a 227.500 sucres. El caso del agua, los 30 metros cúbicos, pasó de 618 sucres, los 30 metros cúbicos, a 162.250. Y el caso de la luz, los 120 kilovatios, pasó de 148 sucres a 225.750 sucres. Esos son los resultados de la política del Fondo Monetario Internacional y de la política que implementaron desde el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, hasta terminar con Yamil Maguad y la dolarización. Ustedes recuerden que el dólar en el gobierno de
Osvaldo Hurtado era de 33 sucres por dólar y pasó a 25.000 sucres por dólar. 14 cartas de intención. Y aquí una pregunta, ¿en qué país del mundo, que me diga un solo país, en que las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional han dado resultados? Doctor, perdón, creo que ahí hay una observación. El dólar en el gobierno de Hurtado no pasó a 25.000 sucres. Eso no, fue pues, cuando se dolarizó. En las 2 décadas, pasó de sí. 25 sucres, de 23 sucres por dólar, 33 sucres a 25.000, en las 2 décadas. Ahí sí. Esa fue la evolución. Pero termino con la dolarización, los salarios terminaron en $4 en términos de dólares luego de que se dio la dolarización. Recuerde usted, a 25.000 sucres. ¿Y cómo pasaron de 11.000 a 25.000? Y nos hablaban de hiperinflación, y nos hablaban de que venía el caos. Hiperinflación fue lo de la Argentina, que en una década hubo una inflación de 328 millones %. Ahora sí. Gracias, economista. El economista Iván Ruiz, analista económico, nos hace este análisis importante, histórico, para conocer esos personajes que tratan de alguna manera de crearnos irrealidades para beneficiar a sectores y no al pueblo en general. Pero aterricemos esto a la actualidad, economista. Claro. En los últimos 6 años, sabemos que aquí hay 2 culpables, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso. Porque no le podemos todavía culpar al gobierno actual, porque recién creo que va por los 3 meses. Pero, así es. Pero, si bien es cierto, las cabezas que son los presidentes, son los que llevan la gran responsabilidad, existen pues aquellas figuras que le traicionaron al país y nos dejaron en la crisis en la que estamos. ¿Quiénes son? Los voy a nombrar. Richard Martínez, ex ministro de Finanzas del gobierno de Lenín Moreno. ¿De dónde viene? ¿De dónde venía? Del Comité Empresarial Ecuatoriano, representante del sector empresarial del país y que luego fue becado por las transnacionales. Y en el gobierno del señor Lasso, el señor Pablo Arosemena Marriott, presidente en su momento de la Cámara de Comercio también, de aquellos sectores. Esos 2 personajes se entregaron en alma y cuerpo a las transnacionales y nos han llevado a que un país esté tan endeudado y que no tenga ahora recursos el actual gobierno porque se dedicaron a pagarle pues a estos sectores. Mire, recursos hay. Yo quiero señalar un par de cosas, porque siempre habla de pobreza, se habla de las condiciones de pobreza de la población, pero no se habla de la concentración de la riqueza. La concentración de la riqueza es insultante en el país. ¿Y por qué es insultante? Y les invito a nuestros amigos oyentes, porque no lo digo yo, porque ustedes pueden constatarlo fácilmente. Ingresen ustedes a la página web del SRI y miren los grupos económicos y las ventas de los grupos económicos y cuál es el aporte del impuesto a la renta de esos mismos grupos económicos, que no llegan ni al 2% de sus ventas. 1. 2. El total de accionistas de los 120 grupos económicos, algo así que tiene el SRI, son 9.000 accionistas que manejan el 75% de las ventas en el país o del Producto Interno Bruto. Mire usted lo que eso significa, el nivel de concentración y los datos. Este es un dato del 2015, en la que dice 265 ecuatorianos acumulan 30.000 millones según un reporte de la banca suiza. Esto es del 4 de febrero del 2015. Pero va más allá, la concentración de la riqueza en la banca. Ustedes tienen aquí el número de accionistas en los bancos, no superan los 300, ¿no? Y ellos son los que se han llevado lo fuerte de las utilidades y de las ganancias. Y en un banco, un solo accionista tiene el 70% de las acciones. Ese es un tema de concentración de la riqueza, de concentración del ingreso en el caso ecuatoriano. Ahora me quiero referir a lo del Fondo Monetario, al señor Richard Martínez y demás, y a lo que solo en el periodo de Correa no se firmó carta de intención con el Fondo Monetario Internacional.
La oficina que tenía el Fondo Monetario Internacional en el Banco Central, en el cuarto piso, desapareció. El Fondo Monetario Internacional, desde el año 83 hasta el año 2006, monitoreaba la economía ecuatoriana diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Los funcionarios del Banco Central tenían que dar informes al Fondo Monetario directamente, algunos diariamente, sobre la evolución y el comportamiento de la actividad económica. El objetivo del Fondo Monetario Internacional es incrementar el endeudamiento de los países. ¿Por qué quieren incrementar el endeudamiento de los países? Para que haya un momento en que los países ya no estén en condiciones de pagar y entonces tienen que empezar a vender sus activos. Ese es el objetivo del Fondo Monetario. No es la reactivación productiva, no es la reactivación ni el crecimiento económico ni la salida de la pobreza. Es empobrecer más a los países para que los países lleguen a un punto tal en que tengan que vender sus activos. Vale la pena leerle a Joseph Stiglitz Los malestares de la globalización. Stiglitz fue funcionario del Banco Mundial y creo que fue codirector del Banco Mundial. El libro de Los malestares de la globalización, ustedes pueden ver los resultados de la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional en todos los países donde se ha aplicado. Miren ustedes la situación de la Argentina, miren la situación de Haití, donde está el Fondo Monetario Internacional se crea caos. No hemos aprendido y seguimos repitiendo las mismas recetas. ¿Qué es lo que nos pasa a los ecuatorianos? ¿Qué es lo que nos pasa a todos nosotros? Dígame. Perdón, entonces, según lo que usted está diciendo, ¿es el Fondo Monetario Internacional que obligó a este gobierno a meterle la mano a la reserva? Por supuesto, el fondo es el que maneja el país. El presidente no es más que un procónsul. Aquí se hace lo que dicen los organismos internacionales. Y ojo ecuatorianos. O sea, el tema de la desdolarización y el tema de la dolarización es un tema que tiene que empezar ya a discutirse en el país. Yo había puesto algunos ejemplos. El caso de la deuda externa norteamericana, que ya debe estar superando los 33 billones de dólares, frente a un PIB norteamericano de 26 billones de dólares. La emisión monetaria en los Estados Unidos diaria es de 10,000 millones de dólares. Y hace 15 días la emisión de un día viernes fue de 45 millones de dólares. Lo que daría a fin de año una emisión monetaria que supera los 30 billones de dólares. Un dato, los productos derivados están superando el 1.3 trillones de dólares. Es más o menos 13 veces el Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, en esas condiciones, ¿qué es lo que tenemos? Porque a partir del año 71, en que los Estados Unidos rompe el patrón oro, en que todo el dólar norteamericano tenía su respaldo en oro y no empieza a tener respaldo, lo que hacen los estadounidenses es utilizar la maquinita de emisión monetaria. Y desde 2008, que hubo la crisis financiera en los Estados Unidos, a la fecha, se han emitido más de 9 billones de dólares. Entonces, hay que, mirar el alcance, la profundidad de la crisis financiera norteamericana. Y la próxima crisis, muy probable durante el presente año y antes de las elecciones norteamericanas en noviembre, venga una nueva crisis financiera de la banca mediana y pequeña en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando 7 países como los BRICS, que están generando un mundo multilateral y están tratando de salirse de la influencia del dólar norteamericano? ¿Cuál es la política, la estrategia como Estado-nación y como país? ¿Hacia dónde vamos a ir? Ahora, el problema de la dolarización, antes de la dolarización tenía durante la década de los 80 y de los 90 la Junta Monetaria. ¿Quiénes conformaban la Junta Monetaria? El ministro de Finanzas, el ministro de Agricultura, un delegado de las cámaras de la producción de la Sierra y del Oriente, un delegado de las cámaras de la producción de la costa y de Galápagos, un delegado de la banca privada. Entonces, la Junta Monetaria estaba manejada por los grupos económicos, por el sector financiero. Mire usted, casi todos los gerentes del Banco Central han venido de la banca privada, y si no, han ido luego a trabajar en la banca privada. Usted ve, por ejemplo, el caso de Mauricio Yepes, el caso de Santiago Valencia, el caso de Santiago Bayas, el caso de Abelardo Pachano Bertero.
todos han sido opuestos por la banca o representan los intereses de la banca. Y casi todos los ministros de Economía han sido de los grupos económicos y han beneficiado a esos grupos económicos. El Estado ha sido cooptado por los grupos económicos. Ellos manejan absolutamente todo. Mire usted, casi todos los ministros de Economía, de Agricultura, de Salud, vienen de los grupos de interés. Economista, y si se acuerda del gran ministro de Economía que tuvo Maguad, ¿no? El señor Guillermo Lasso. Por supuesto. Usted vea cómo entramos a la dolarización, cómo nos asustaron con la dolarización. O sea, se llevaron 13,000 millones de dólares. Los suicidas de Maguad, ¿usted recuerda? Más de 2,000 viejitos que se suicidaron. Yo comía aquí en la Ventimilla y Quito, ¿no? En la calle Ventimilla y 6 de diciembre, y estaba comiendo en un restaurante cuando le veo a un viejito que se suicida en el edificio Ventimilla del 8º piso, porque había perdido todo su patrimonio en la banca. Y vea usted los créditos vinculados de todos los bancos, por Dios. Y quieren ir generando una nueva crisis financiera, y quieren sacarnos, y nos asustan con la salida de la dolarización. O sea, ecuatorianos son terroristas económicos. Tanto Alberto Dajic, Augusto de la Torre y el señor Osvaldo Hurtado Larrea, terroristas económicos. Eso es lo que hay que decirles. Descalificarles y verles su trayectoria histórica. Pero hay otros economistas más que mejor evitemos nombrar. Por supuesto. ¿No? Pues a los que les dan tribuna, pues los medios de comunicación. Pues imagínese un economista que trabaja para la banca saliendo a decir que cómo es posible que a la banca se la perjudique. O sea, ya también la gente cae las utilidades del sistema financiero, el número de accionistas de la banca. Y algo más, ¿dónde usted cree que se lava el dinero pues del narcotráfico? A través de la banca. ¿En la tienda de barrio? No. Vea usted el informe de Naciones Unidas, no lo digo yo, el informe de Naciones Unidas sobre el lavado, el documental de la Deutsche Welle sobre el lavado de dinero, de los 2 billones de dólares a nivel mundial que se lava. Por Dios, usted no va a lavar en la tienda del barrio. Usted lava a través del sistema financiero o saca los recursos del país a través del sistema financiero y a través de estudios jurídicos internacionales que va a ir a Bahamas, a Bermudas, a Panamá. Por Dios. Economista, una pregunta final de mi parte para darle paso al director. Recogiendo un mensaje que sube en su cuenta de X el economista Marcos Flores y que me llamó mucho la atención, le quiero hacer la siguiente pregunta, pero primero déjeme leer este dato. El economista Flores dice: el nivel de empleo en Ecuador ni siquiera se acerca al del año 2017, es decir, en el 2017 el nivel de empleo del PEA, persona económicamente activa, llegó al 42.3% y de ahí se fue en picada hasta llegar a donde Guillermo Lasso al 35.9%. Creo que el más bajo fue en el 2021, en que cerró Guillermo Lasso y cogió cerró Lenín Moreno y cogió Guillermo Lasso. Entonces, ante esta caída, ¿verdad?, del empleo en el país y con todo lo que estamos viviendo, con este déficit, con la guerra supuestamente que estamos viviendo y todo lo demás, ¿es una buena alternativa terciarizar el empleo en el país? ¿Es verdad lo que dice Daniel Noboa de que pagando por horas se va a dinamizar el trabajo en el país? Mire, difícilmente. Lo que van a hacer es precarizar, aunque ya está precarizado el trabajo, ¿no? Y en última instancia, le digo a la gente, yo me recuerdo en el año 99 cuando estuve en Brasil, en Río de Janeiro, había un montón de cartelitos que decía se busca trabajador, etcétera. Y le digo, pero si tienen ustedes aquí la gente que está buscando trabajo. Me dice, sí, pero es que el salario mínimo no nos alcanza para vivir. No podemos vivir nosotros con el salario mínimo que están pagando aquí en Brasil. Entonces, si usted precariza el trabajo, la gente, póngase que usted gane 5, 4, 3 dólares la hora. Solamente en el traslado se le van a ir 2, 3 dólares. Entonces no tiene sentido. O sea, tiene que entrar a regular eso y tiene que haber el salario mínimo, pero que se respete. Yo no estoy de acuerdo con la precarización laboral,
pero se podría ver una alternativa y se debería discutirse. Economista, para que la gente usted pueda escuchó a la ministra convenir. de Trabajo que dice que posiblemente hay trabajadores que van a ganar hasta $8 la hora, los que trabajan en la noche o en la madrugada. A Le ver, pregunto si usted yo a gana ella, $8 la hora en la noche, tiene que coger taxi, si el taxi le va a salir 10. O sea, usted no va a poder salir a las 3, 4 de la mañana. Primero estamos ahorita con toque de queda. sí. No tendría que quedarse hasta el otro Bueno, día. a los guardias sería que le van a pagar $8 la hora, pues. Lo dudo. Sería. Pero mire, lo que buscan es precarizar y sería bueno saber en las empresas de los grupos económicos cuánto están pagando. Porque la situación del país, el problema del salario no es el tema, porque los salarios representan entre el 5 y el 10% de los costes de producción. Entonces, si usted incrementa el salario, no le va a afectar mayormente, pero si usted incrementa el IVA, sí le va a afectar. E inclusive en algunas partes del salario representa menos del 5% de los costos de producción en el Ecuador. Mire usted las cifras de las estadísticas de empleo, de las estadísticas del Banco Central, ventas totales o o producción total y salarios y remuneraciones. Y usted va a ver que representa entre el 5 y el 10% en el peor de los casos. Entonces, sí pueden mejorar las condiciones de vida. Y si no mejoran las condiciones de vida, si se incrementa el desempleo, si se incrementa la precarización, este país explota. Y en cuanto a las cifras que dice el economista Marco Flores, y seguramente él lo tiene claro también la película, le puedo apostar que tiene claro, en el sentido de que esas cifras van a cambiar, porque el censo de población y vivienda disminuyó la población 1 millón de ecuatorianos, pues, porque no se hizo un censo como debe ser, pues, porque se hizo una muestra y un factor de expansión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y costó Usted 90 disminuye millones de dólares. Perdón, 90 1 millón millones de dólares. de ecuatorianos. Costó el censo 90 millones. Éramos 18 millones de ecuatorianos, según la Yo le digo proyección que costó 90 millones de dólares hacer ese censo. no tengo idea cuánto costó, pero no fue censo. Ojo, no fue censo. O sea, se hizo una muestra grande, todo lo demás, y proyección. No conozco detenidamente la metodología, pero con esas cifras, usted tiene que la encuesta en EMDUM, que hace la encuesta de empleo, subempleo y desempleo que realiza el INEC, va a cambiar, pues. Entonces las cifras son mucho más graves de lo que nos pintan. Por eso yo hablo de una auditoría a las estadísticas de base y a las estadísticas de síntesis. La CEPAL tiene que acudir a eso, no podemos estar engañados. Ningún gobierno ha engañado. Y no hablo de este gobierno, porque este gobierno no lo hizo. Ya venía de antes, desde Lenín Moreno. Y aquí un llamado a los ecuatorianos, transparencia de la información estadística, de las exportaciones, del comercio exterior, de lo que exportan las empresas, de los precios a los que dicen que están exportando las mercaderías, de los precios internacionales, el cruce de información, para que los ecuatorianos constaten la evasión tributaria de los grupos económicos. Por Dios, tiene que transparentarse todo eso. Economista, ¿quiénes van a pagar más el IVA? Los empresarios, la clase media alta para arriba, ¿no? O el pueblo, porque nos hacen creer o nos dicen algunos que quienes van a pagar más el IVA son los grandes empresarios, pero yo tengo dudas. ¿Por qué le digo? Porque yo conozco algunos casos de empresarios y banqueros que hasta el carro que usan en la casa está a nombre del banco o de la empresa. Facturas de comisariato incluso van a nombre de la empresa. Mire, el golpe es a todos, porque hay productos que no pagan IVA, como son los productos alimentarios, como por ejemplo el banano, las manzanas, así, o el pan. Pero para poder producir el pan, usted necesita el transporte, y ahí el transporte, toda la cadena, hacia adelante y hacia atrás. Y también viene la especulación, pues, ¿no? Ahí todo el mundo aumenta. Por supuesto. Como no hay control. Y muy probablemente disminuya la recaudación tributaria. Cuando yo fui asesor de Luis Maldonado Lins en la Secretaría de la Producción, planteábamos la reducción del IVA del 12 al 10. El objetivo es reactivar la producción, reactivar el aparato productivo, incrementar el consumo de los hogares, etcétera, etcétera. O sea, están haciendo todo lo contrario a lo que se debería hacer.
Y usted también dígame un solo texto de economía que diga que es positivo incrementar el IVA en un país que está en recesión. Un solo texto de economía. No conozco. Que me hagan llegar. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, el propósito es destruir el Estado-Nación para justificar a futuro las privatizaciones y el incremento de los combustibles. Doctor, y se viene el incremento de los combustibles. ¿Ah? Ya anunciaron que se viene la focalización. Y es todo un gobierno con el pretexto de la transición. guerra. Todo con el pretexto de la guerra. Dicen que para enfrentar a la delincuencia y a los terroristas. Le pregunto a usted, doctor, ¿las Fuerzas Armadas y la policía no tienen financiado su presupuesto? Por supuesto. O sea, los que más presupuesto tienen. A ver, recuerde usted, no sé si se olvidó, pero el fondo de pensiones de la policía, que inicialmente les robaron 950 millones de dólares. Parece que han recuperado un porcentaje de unos 300, 400 millones de dólares. ¿A quién nos toca pagar el fondo de pensiones de la policía? Esa es la pregunta, por ejemplo. A nosotros. Y usted ve cómo el nivel de corrupción de la policía, nunca nos dieron los nombres de los narcogenerales. Eso quedó en el limbo. Entonces, es un tema bien complicado. Y esto de la guerra es más complicado todavía. Porque viene una calma chicha que se llama. Así decían los antiguos. Pero después nos viene lo fuerte. Porque si se sigue agudizando la crisis, si sigue incrementándose el desempleo, si sigue habiendo precarización, y el narcotráfico está lavando entre 4 y 6 mil millones de dólares líquidos, que significa el 5% del Producto Interno Bruto, líquidos, usted puede comprar el país en 10 años. Y además los narcos no son los que nos presentan. Hay que ver dónde se lava el dinero y quiénes están involucrados. Oiga, ¿y por qué la banca gana tanta utilidad el año pasado? Mire, los narcos, los hijos de los narcos no van a estudiar en la Universidad Central, se van a Harvard, se van a Oxford, se van a las mejores universidades del mundo y luego regresan y ponen empresas y ponen inmobiliarias y además son accionistas de los bancos. Usted sabe lo que significa de 4 a 6 mil millones de dólares líquidos que no pagan impuestos, en que usted tiene guardada la plata en bodegas. Se da cuenta que puede comprar un carro en 500,000, 300,000 dólares de alta gama. Usted sabe que puede comprar a cualquier persona con 10, 15, 20 millones de dólares para toda la cadena de comercialización del narcotráfico. O sea, es toda una cadena que está generando entre 30 y 40 mil empleos directos en el Ecuador. ¿Qué va a hacer usted? Supóngase que acaba con el narcotráfico. ¿Qué va a pasar con esos 4 o 6 mil millones de dólares que se inyectan anualmente en la economía ecuatoriana? ¿Qué va a pasar con esos 30 mil, 40 mil empleos que están generando? ¿Y qué va a pasar a los países de destino que usted lleva la droga? ¿Qué va a pasar con los 50 millones de adictos que tienen los Estados Unidos? Con los 3 o 4 millones de adictos a la coca. Lo que ya está pasando en los Estados Unidos con el fentanilo. Por Dios, 100,000 muertos al año. Eso es los Estados Unidos. Y lean, mis amigos oyentes, miren el documental que se llama Narcoamérica primera parte, Narcoamérica segunda parte, y saquen ustedes sus propias conclusiones. Es más, lean ustedes lo que dijo Milton Friedman, el padre del neoliberalismo. Es momento de legalizar el narcotráfico. Lean los artículos de Mario Vargas Llosa, padres del neoliberalismo. Eso no vamos a poder combatir. Eso solamente va a cambiar mientras haya una demanda tan grande en Europa y Estados Unidos. La última, doctor, para despedir esta entrevista. Es muy interesante conversar con usted y lo voy a tener como invitado en los próximos programas. Lo comprometo de una vez, doctor. No haberle aburrido. No aburrido. El gobierno en diciembre del año pasado aprobó la reforma tributaria, donde dentro de esa reforma se perdonó multas e intereses
a los grandes deudores del SRI? ¿Más de 1.200 millones o yo estoy equivocado? Más o menos esa cantidad es lo que señala. 1.200 millones de dólares. Esas personas necesitaban que el Estado les condone esas deudas porque tal vez no tenían recursos para pagar o son personas que ya tienen una cultura tributaria de esa manera. Es la cultura. Yo fui asesor general del SRI. Entonces un poco conozco lo que está dentro. Pero no es la primera. Lo mismo hizo Guillermo Lasso. Lo mismo hizo Lenín Moreno. Y también se hizo en el gobierno de Correa. Fíjese en cómo se les ha perdonado. Si usted suma todas esas condonaciones, va a llegar a una cifra entre 4 y 5 mil millones de dólares fácilmente. ¿Cuántos y están millones? esperando entre 4 y 5 mil millones todas las condonaciones que ha habido. Porque Tal no vez es la mucho más, yo única. creo. A lo mejor es mucho más. Entonces, siempre se benefician los mismos, que son los que financian la campaña electoral. Y después dicen, yo te financié, quiero esto, quiero esto, quiero esto otro. Ve el caso León de Troya, y ve el caso Metástasis, y vea qué es lo que les interesa a los mismos narcos. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Mire usted, si yo no lo digo, lo dice la fiscal. Lo dicen los informes. ¿Para qué? Para poder generar empresas fantasmas, para poder traer los aditivos para procesar la coca, para tener los canales de comercialización en orden. Entonces, es un tema bien complejo que va a ser bien difícil con solo represión resolver, ¿eh? Es un tema que va a durar bastante tiempo y que vamos a ver un poco los cambios que se pueden dar en el consumo de drogas. Economista, y bueno, después de que el gobierno le condonó las deudas, ahora sí, el golpe tiene que ser para el pueblo con el IVA. Y aparte, aumento al ISD, pues bueno, esa era una propuesta de la Revolución Ciudadana. Impuesto también a los grandes capitales, a las grandes utilidades de la banca, a las grandes utilidades de las empresas. ¿Cuánto suman todos esos impuestos, incluido el 15% del IVA que va a recibir el gobierno? Porque el gobierno pensaba en 1.000 y pico de millones. Veamos cómo evoluciona la economía. Yo aquí quiero hacer una separación. El sistema financiero es rentista, vive de las rentas. Estamos hablando de la banca, estamos hablando del sector inmobiliario y del sector de los seguros. Es renta, ¿sí? No generan riqueza. Y el otro es del sector productivo. Hay problemas en las pequeñas y medianas empresas y problemas graves y pueden venir quiebras. Porque además con la firma del acuerdo de libre comercio con China puede haber quiebra de pequeñas y medianas empresas que ya deben tener problemas por el incremento de costos y por la competencia. Entonces, cada vez se va concentrando más en beneficio del capital rentista y del capital financiero, del capital especulativo, del capital que vive sin producir, sin generar riqueza, sin generar empleo. Hay que hacer esa diferencia. Nuestro enemigo principal es el capital financiero, el capital rentista, el sector de los seguros, el sector financiero y el sector inmobiliario. Al sector productivo hay que darle un trato diferente. Quiero agradecerle por su tiempo para conversar sobre los temas de la economía del país. Y vamos a seguir conversando en los próximos días. Espero no haberles aburrido y gracias a nuestros amigos oyentes, todo tiene su respaldo por si acaso y toda es información pública. Así es. No, de ninguna manera Gracias. nos ha aburrido, nos ha parecido pues de gran incentivo recordar aquellas cifras y acontecimientos que el país ha vivido y que hoy en día estamos viviendo esas consecuencias. Gracias, economista Iván Ruiz, Gracias por a su ustedes, participación. muy gentiles. Un buen día. Listo. El economista Iván Ruiz conversando con Ecuador en directo en esta mañana de este día viernes.